Pues sean todos bienvenidos, hermanos, y vámonos a la palabra viva que hoy nos lleva al segundo libro de Reyes, en el capítulo 25. Es el final y abróchese los cinturones porque este final, hermanos, está sorprendente, llena de matices, llena de tristeza, desolación, pero al mismo tiempo de esperanza, de fe y de un Dios que sigue manteniendo su promesa a pesar de todas las circunstancias que está atravesando este pueblo. Los acontecimientos finales de la caída de Jerusalén se hayan mirados y relatados en varias ocasiones en la Biblia. Yo quiero más adelante, si quieren apuntarlo, Jeremías 39, no se pierdan de este capítulo 25, pero Jeremías 39 relata exactamente este hecho, con un poco más de detalle quizá. Pero hermanos, Jeremías es uno de los que está experimentando este momento. De hecho es uno de los que se queda ahí a acompañar al que nombran gobernante. Pero nos damos cuenta, hermanos, que este relato es muy triste, es algo muy difícil. El último reinado en el reino del sur dura 11 años. Este rey que es impuesto, recordemos en la lectura anterior del capítulo 24 que fue puesto Sedequías, y después de 3 años de estar sometido a los babilonios, Sedequías se rebela inútilmente. Sedequías se presta a una coalición. Esto también lo pueden revisar en el libro de Jeremías. Hay detalles muy interesantes, pero aquí quiero centrarme en el hecho de este momento tan difícil. Resulta contraproducente porque esto precipita la invasión de Jerusalén por Nabucodonosor. La rebelión de Sedequías estaría motivada por la confianza en el poder de Egipto. Quizá recordaba que Egipto en un momento dado evitó que invada a Nabucodonosor el territorio y habrá dicho, pues Egipto me puede ayudar. Pero regresamos al mismo punto, hermanos. Es un grave error confiar en reinos o en personas. Es un grave error poner nuestra seguridad en terceras personas, sino en Dios. El rey cedió a la presión de sus cortesanos contra el consejo del profeta Jeremías, hermanos. Si leemos Jeremías les dijo claramente, no hagan eso. No, ustedes están haciendo cosas, malas decisiones. No vayan con Egipto. No hagan esa coalición. Y a Jeremías, ¿saben lo que le hacen? Lo avientan en una cisterna seca. Ahí lo tienen. Y es triste, hermanos, que en vez de escuchar al profeta, ellos se habían dejado llevar por cosas que otros le estaban ofreciendo. Pero este intento de rebelión, hermanos, inmediatamente tiene una respuesta por Nabucodonosor. Sitia la ciudad. Nabucodonosor rodea la ciudad. Y nos damos cuenta que Jerusalén resiste heroicamente, Carlita, porque ya no tenían militares, ya no tenía la gente fuerte, ya no tenía la gente de combate, se la habían llevado antes. Así que resiste con lo poco que tiene. Durante 18 meses, no es poca cosa, año y medio, estar resistiendo esos embates. Pero hermanos, la situación se hace muy insostenible, desesperada, porque no hay alimentos, ellos no pueden salir, no pueden hacer negocio, no pueden comprar ni vender. Y esto me parece interesante porque hasta la fecha está. Hay fechas que son muy difíciles de olvidar, sobre todo fechas en donde llega un momento tan crucial para la vida de este pueblo, que dice el 18 de julio del 587 a.C. Sucede algo, hermanos. Un momento difícil, pero que queda registrado para la memoria de este pueblo. El rey, hermanos, intenta huir una noche, dice el texto, que hace un boquete, hace un hueco por el muro e intenta sorprender a Babilonia, intenta escaparse, intenta guardar su vida, pero eso es inútil. Es atrapado y llevado ante Nabucodonosor en su cuartel de Riblá, y ahí es sometido a juicio por esta rebelión. Pero además lo castigan fuertemente. No solamente él presencia la muerte de sus hijos ante sus ojos, sino que es cegado, es conducido como un prisionero a Babilonia. Y curiosamente, Carlita, coinciden los dos últimos reyes de Judá, Joaquín y Sedequías, en Babilonia. Curiosamente siguen vivos en Babilonia y coinciden en ser llevados presos, cautivos, estos últimos dos reyes del sur. Ahí Joaquín y Sedequías pasan por las mismas circunstancias, son llevados como prisioneros de Nabucodonosor. Y qué triste, hermanos, que todo lo que Dios había dicho, que si ellos cumplían, no había problema. Pero si no cumplían,
Ahí empezaba un problema fuerte. Y es ahí lo que tú dices, Carlita, porque dice el texto que cuando se llevan al rey y comienzan a generar destrozos, se completa esa obra difícil para este pueblo. Lo poco que quedaba es destruido el templo, lo incendian, el palacio, las casas, los muros. Y después, al resto de la población, la deportan. Se la llevan a Babilonia. Qué difícil, hermanos, mirar tu templo. Carlita, el templo era algo muy importante. Ya lo hemos visto, el palacio donde el rey estaba. Imagínate, cuando veíamos, Carlita, cómo Salomón lo construyó. Pues les llevó 7 años construirlo, hermanos, acuérdense. Y de dónde trajeron los materiales y toda sí, fue toda una odisea. La logística que Salomón, lo vimos en su momento, había hecho con los trabajadores, cómo hizo los roles de los turnos, de dónde trajo a otro personaje para que hagan las columnas. Toda una dedicación a un santuario que les llevó 7 años construirlo. Y los babilonios en un ratito lo destruyeron. Quiero imaginar, hermanos, el rostro de ellos, ver su ciudad destruida, ver su templo destruido, ver su casa destruida. ¡Qué dolor! Pero más aún, quedarse sin la libertad que tenían antes. Trato de imaginar a aquel padre de familia que ve a su familia junto con él irse como deportados a un país que no es suyo. Miro a aquel que tenía planes para su casa, para su familia, verlos destruidos y ahora convertidos en cenizas. A rehacer una vida en una tierra que no es suya. A rehacer un futuro en un lugar que no es suyo. Y qué difícil, hermanos. Y quiero centrarme, Carlita, en lo primero que destruyen, que es el templo. Porque los versos 13 al 17 describen el esplendor de la gloria del templo, como hemos visto, Carlita, cómo Salomón le hizo tanto detalle, le hizo tantos ajustes, tantos arreglos, un templo hermoso. Todo tenía un significado para ellos. Los reyes que llegaban a visitar a Salomón se sorprendían y decían, no es nada lo que nos han contado. Nuestros ojos están viendo la grandeza de esta nación, la grandeza de este rey, la grandeza de este Dios. No había nadie que hubiera visitado a Salomón que no se hubiera quedado con la boca abierta. Todos se sorprendían de su sabiduría, de lo que había logrado, pero sobre todo de la bonanza, Carlita, de lo hermoso que estaba el templo, el palacio, de lo hermoso que estaba esta ciudad. Todos se sentían sorprendidos. Sí, lo dice la palabra, que todos los que le iban a pedir consejo se sorprendían de esto, hermanos. Y termina, Carlita, en cenizas, termina en un momento muy difícil. Todo este esfuerzo es convertido en cenizas. Pero además de esto, hermanos, nos damos cuenta que todo lo valioso que había se lo llevan como botín de guerra. Utensilios, ornamentación, columnas, basas, todo, hermanos, que era de bronce, de oro y de plata, ellos lo quitan y se lo llevan. Era tanto, Carlita, que dice que no se podía ni siquiera pesar. Era tanta la grandeza de este templo. El valor, Carlita, sentimental, pero además el valor con lo que estaba hecho. Es infinitamente humillante el final de una historia que debió ser distinta, hermano, no debió pasar. Pero aún Dios permite estas situaciones. Es el fin de una etapa histórica iniciada por Salomón. El templo que había nacido como signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y como lugar de encuentro y adoración se había convertido para ellos en un amuleto, en un talismán. Ellos pensaban que no les iba a pasar nada porque ahí está el templo, que porque ahí está el lugar que había hecho Salomón, pero su corazón no estaba con Dios. Pensaban que por el simple hecho de tener un templo ahí, nada les iba a acontecer. Pero, hermanos, nos damos cuenta que ellos habían convertido ese templo de Dios tan sagrado en un lugar de gente injusta, en un lugar de gente que no amaba a Dios, en un lugar, como Jesús dijo alguna vez, una cueva de ladrones, donde difícilmente podía morar el santo nombre de Dios, Carlita. Así es, pues vemos aquí una historia muy triste en este pueblo, hermanos, como ellos, lo más valioso para ellos era este santuario, y recordemos que cuando vimos esta construcción de este templo, como Dios se manifestaba y les decía que Él estaba ahí acompañándolos en ahí, pero hermanos,
Es sorprendente cómo el ser humano rápidamente se puede distraer. Y el pueblo de Israel se distrajo. Recordemos que este templo tan bonito, que cuando iban a visitar a Salomón y lo veían y se quedaban así pues anonadados, fue un templo que lo hemos visto se convirtió en adoración, pero a otros dioses paganos. Lo convirtieron en otra cosa que no era para lo que fue construido, y profanaron ese lugar santo, y profanaron ahí muchas cosas que ellos no debieron de haber practicado y no debieron de haber hecho. Y también olvidaron de que tenían un templo y se iban a adorar a otros lugares, cuando ellos tenían un lugar hermoso donde Dios les había prometido que ahí estaba su presencia. Y es lamentable, hermanos, cómo este pueblo perdió lo más valioso. Lo más valioso perdió su adoración a Dios, perdió lo más valioso, que su relación con Dios. Lo demás, que destruyeron los muros y todo, fue parte de lo que en ese tiempo y en el contexto de ellos era, en el tiempo de los babilonios, que era la forma como ellos atrapaban y sitiaban a las ciudades. Pero, hermanos, lo más valioso que este pueblo, desde mi punto de vista, cuando leí esta parte, digo, perdieron lo más valioso, su adoración a Dios y su relación con Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron que irse a otro lugar para que tuvieran que valorar, de decir, nosotros no tenemos ahora un lugar donde adorar. En Babilonia no tenían ellos un templo a Yahvé, los babilonios tenían sus lugares donde adoraban, pero no a Dios realmente. Y es ahí donde ellos tienen ahí un vacío y una tristeza, y les carga una culpa, yo creo, a este pueblo, de decir, ¿y ahora dónde adoramos? Y ahora, porque para ellos era importante ir y estar allá, pero mientras lo tenían, pues es así como que tienes esto y no le haces caso. No lo valoraron. Y realmente, cuando te lo quitan y lo destruyen, no solamente lo quitaron, hermano, lo destruyeron. Y ellos no lo valoraron y tuvieron que estar allá. Y, hermanos, esto no nos puede pasar. Lo más valioso que usted y yo tenemos en nuestra relación con Dios es la adoración que usted le da a Dios. No permita que nada ni nadie se la destruya, como le pasó a este pueblo. Fue destruido su templo y fue cortada su adoración mucho antes de que los destruyan. Y es ahí, hermanos, lo más valioso que tenemos. Esa adoración y esa relación con Dios, usted la tiene que tener como lo más importante y sagrado. ¿Por qué? Porque ahí está ese Dios que representa toda la salvación de la humanidad, de la suya, y el perdón de nuestros pecados. Y realmente, hermanos, ellos no lo valoraron, y es lo que Dios, al menos en esta mañana, en esta primera parte, a mí me dice, lo más valioso que tienes soy yo. Trata de cuidar nuestra relación que tenemos, esa adoración que me encanta que hagan y que a veces se olvidan y no lo hacen. Entonces, hermanos, este es muy importante, eso es lo más valioso que tenemos nosotros los seres humanos. Y Carlita, finalmente, fíjate cómo obran los babilonios. Ellos sabían que había gente fiel a Dios, y dicen, destruyamos esa relación, ese templo, destruyamos ese lugar de encuentro donde ellos van a adorar a Dios. Y qué sorprendente, Carita, como tú dices, llegar a un lugar donde no tienen templo y quieren adorar. Y es ahí donde el Salmo 42 le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y dicen, me acuerdo de estas cosas y lloro, porque me acuerdo cuando íbamos cantando al santuario, le decían, ¿y dónde está tu Dios? Y él decía, ¿por qué voy a tribularme? ¿Por qué me voy a sentir, Señor, ayúdame? Porque sé que estás conmigo. Porque, Carlita, ellos relacionaban el templo con la presencia de Dios. Y al no tener un templo en Babilonia, los babilonios le decían, los burlaban. ¿Dónde está tu Dios? Es decir, ¿dónde está tu templo? Ah, está destruido, ya me acordé. Y el capítulo 42 y 43 de los Salmos se refiere a eso, hermanos, en que ellos ya no tienen esa facilidad de ir y hacer sacrificios, ofrendas, holocaustos, adoración a Dios, porque ya su templo ha sido convertido en cenizas, ya está destruido. Y coincido contigo, Carlita, a veces no valoramos nuestra relación con Dios, a veces no valoramos el que podemos tener libertad de ir a adorarle al santuario, al templo, no lo valoramos. Hasta cierto punto llega a verse como algo tan rutinario, cotidiano. Así como que, sí, ahí está sábado, mañana, ¿no? Al rato. Otra vez. Sí, ya, sí. Esto no es así, hermanos. Fíjense que este último capítulo de Reyes Dios enfatiza eso. Si usted por alguna razón ha tomado esto como a la ligera, sí. Aquí Dios está diciendo, no es a la ligera, no soy cualquier cosa. Soy es Dios. Y esto a veces pasa, por ejemplo, que
uno va a otra ciudad o a otro estado y no hay iglesia, no hay templo y te quedas así como que, y si es sábado te quedas así como que, y es algo parecido, no sé si le ha pasado, pero es algo que ellos experimentaron. La diferencia con el pueblo es que ellos ahí se quedaron años, no se quedaron un mes ni los llevaron 15 días, se quedaron años sin un lugar donde adorar. ¿Que no le pasa a usted eso? Que se quede en un lugar y años pase y usted olvide esa relación tan bonita, tan magnífica que tenemos con nuestro Dios, y valore el lugar donde usted adora a Dios. No lo vea como algo rutinario y cotidiano, lo tome a la ligera. Tiene un significado muy relevante para Dios y más para nosotros debe ser. Así es, hermanos, y siguiendo con el relato del capítulo 25 de ese segundo libro de los Reyes, vemos que algo pasa con la población. Corren diferentes situaciones los habitantes que quedan ahí, ese remanente que quedaba en Judá. Dice un grupo de ellos que eran los líderes, los dirigentes, los responsables, son llevados ante Nabucodonosor, como la familia real. Ahí ellos son ajusticiados. Una buena parte de los residentes en Jerusalén, defensores y desertores, son deportados a Babilonia. Y un tercer grupo, que es la gente más pobre, que habita en las zonas rurales, quedan en Judá enfrentando a la ardua tarea, viviendo la ardua tarea de subsistir, cultivando, sembrando lo que están en los campos, en medio de una desolación. Es una imagen, Carlita, hoy, bueno, en ese tiempo no existía la palabra, quizá, pero hoy es una imagen apocalíptica, una imagen donde tú ves destrucción, dolor, ves tantas cosas fuertes, y ahí ves gente que está sembrando, cosechando, y al fondo una ciudad destruida, gente que es la más pobre, la que queda ahí, y con la que de alguna manera, Carlita, queda un pequeñísimo remanente. Y es por eso que Nabucodonosor nombra a Godolías, un gobernador de Judá. Ahora Judá ya no es una ciudad, es una provincia babilónica. Ahora Judá es un lugar donde los babilonios tienen el total control de esa región, de ese territorio. Y entonces, este Godolías es muy interesante su contexto, porque su abuelo Safán era el secretario de Josías, que actuó en el hallazgo del libro de la ley. Su padre era Ahiacán, también integró la misión a la profetisa Huldá. Y parece ser que este Godolías es un hombre bueno, un hombre que tiene toda la acreditación para hacer esta misión de gobernante. Y me parece importante ese dato, porque él se instala en Mizpah. Ya no se queda ahí en Jerusalén, se va a Mizpah, porque Jerusalén está destruida, está en ruinas, se va a Mizpah e inicia la difícil, ardua labor de subsistencia con los pocos que quedan ahí. Jeremías lo acompaña, esto lo puede ver en el capítulo 40 de Jeremías. Jeremías es asignado para que acompañe a Godolías en este tiempo de desolación terrible, hermanos, en un momento tan difícil. Él es puesto ahí, pero viene algo muy triste. Godolías es asesinado. Hay un grupo ahí que no se saben los motivos precisos, pero lo mata, junto con todos los que estaban con él y los caldeos que lo acompañaban. El asesino se fue a refugiar a las montañas, y mientras que parte de los judíos, temerosos de una vida de represalias, Carlita, ellos tenían miedo de ir a Babilonia, pensaban que los iban a matar, y ese remanente que quedó ahí, que era gobernado por Godolías, que habían asesinado, huye a Egipto. Regresa a Egipto. ¿A qué le suena esto? ¿No de ahí habían salido? ¿No de ahí Dios lo había sacado? Vuelven y se llevan al profeta Jeremías en contra de su voluntad. Esto está en el capítulo 42 y 43 de Jeremías. Ahí después, si lo quiere estudiar, lo doy como referencias para que no digan, ¿qué está diciendo el hermano Josué? Esto no lo había visto. Bueno, yo tampoco, pero bueno. Se cumple así la última de las maldiciones de Deuteronomio ante la posible ruptura de la alianza. Dios les dice en Deuteronomio 28:68, si ustedes no obedecen, regresarán a la esclavitud. Y fíjense que se cumple aquí. A ver, lo repito, Deuteronomio 28:68. Ay, Dios les está diciendo claramente en esta lista de decretos de bendiciones y de maldiciones. Le dice, bueno, si ustedes no hacen caso a mi alianza, a mi pacto, a mi ley, ¿saben qué les va a pasar? Van a regresar como esclavos. Y miren,
Parece ser que aquí se está cumpliendo cabalmente. Y es desde Deuteronomio. O sea, imagínense desde cuándo estaba la advertencia. Claro, y ahí estaba todo lo que Dios había dicho, Carlita. Y por eso me parece muy importante la reforma que hizo Josías, porque puso la ley de Dios como su constitución, pero los demás no le hicieron caso. Y si hubieran hecho caso, otra cosa sería. Pero aquí nos damos cuenta que la historia de Israel, que se había originado de la liberación de la esclavitud en Egipto, cuando salen de Egipto ahí se concretan o se convierten en una nación, quizá nómada, pero una nación. Después de ir en territorio, pero cierra su ciclo con un regreso a Egipto, símbolo y modelo de todas las esclavitudes, símbolo y modelo de un pueblo terco, de un pueblo que desde cuando dijo quiero volver a Egipto, un pueblo que decía nombremos a alguien distinto para que nos regrese a la esclavitud, y parece ser que siguió esta manera de pensar de muchos habitantes del pueblo de Dios, diciendo extrañamos estar allá, y bueno, ellos regresan a Egipto, un símbolo, un modelo de esclavitud. Quizá ellos en su tierra no eran, Carlita, esclavos, o más bien no estaban encarcelados quizá físicamente, pero en su mente seguían siendo esclavos de la maldad, esclavos del pecado, esclavos de la idolatría, esclavos de todo lo que no le agrada a Dios. Y esto, hermanos, es muy, muy triste, que regresan a Egipto como símbolo, Carlita, de la cautividad. Si se dan cuenta, hermanos, este pueblo, ellos regresan a Egipto, y en un lugar donde Dios los había sacado a sus antepasados para darles que esa tierra que les habían quitado todos sus enemigos. Y ellos regresan no en las condiciones, en unas condiciones malas. ¿Por qué? Porque ya no tienen opción, buscan refugiarse. ¿Por qué? Porque ya su ciudad estaba destruida, parte de su familia estaba dispersada por otros lugares, asirios, babilonios, bueno, en fin, muchas cosas. Y ellos no tienen dónde ir, otra vez se quedaron como ese pueblo así, a la deriva, sin tierra, sin casa, sin un lugar donde adorar. Y lo más triste es que no sé si decir sin Dios, porque ellos le dieron la espalda a Dios, por eso cayeron en esa condición y regresan a Egipto. ¿Y qué ofrenda tan grande, hermanos? Porque de ahí los sacó Dios, de ahí los saca para darles esta tierra, para darles algo mejor y mostrarles que era el pueblo que Él amaba, y ellos no lo apreciaron. Y se llevan a Jeremías contra su voluntad, dice la palabra. ¿Sí? Se lo llevan, porque si no, pues probablemente se iba a quedar solo, pienso. Pero llegan a una ciudad donde Dios los había sacado y donde para ellos hay una historia y no es la mejor. ¿Por qué? Porque eran sometidos a trabajos forzados, eran esclavos ahí. Y regresan a una condición de esclavitud y regresan otra vez, y Dios les da la advertencia desde el libro de Deuteronomio, y lo vimos cuando vimos Deuteronomio, las maldiciones y las bendiciones. Y Dios fue muy claro con ellos, es decir, como que les puso las cartas sobre la mesa y les dijo, si ustedes hacen esto, esto va a pasar, pero si ustedes hacen lo bueno, aquí está la bendición. Y prefirieron hacer lo malo y se van a la esclavitud y regresan a su misma maldad, a su mismo pecado. Y aún así recordemos que cuando Dios los saca por medio de Moisés y están en el desierto, su mente todavía estaba en esos lugares. Esclavizados. Y Dios lo quería era no solo sacarlos de la esclavitud física, sino también mental, emocional, espiritual. Decirles, aquí yo les puedo dar una mejor vida. Es como lo que ahora hacemos, una mejor calidad de vida. Dios le quería dar al pueblo. Y se las dio, hermanos. Pero ellos no lo supieron valorar. Este libro de Reyes termina muy triste, hermanos. Termina como cuando terminó el libro de Jueces. Nada más que ahí cada quien hacía lo que quería. Y aquí, ¿qué final le podemos poner? Están dispersos. Es como si parte de su familia estuviera de ahí. Y tal vez usted tenga familiares en otros lados, pero en una situación de exilio. Que usted sabe que su familia ahí no la está pasando bien, que no fue de vacaciones, sino que son esclavos. Entonces, el contexto, la tristeza, y cuando uno termina de leer este último capítulo, uno termina así como que, ¿qué pasó? Y lo único que pasó es que descuidaron
su relación con Dios. Con Dios. Hermanos, este final es un final triste y yo creo que ese final no solo tenemos que verlo atrás en la historia, como hemos analizado, es el presente también. ¿Qué tanta importancia le damos a nuestra relación con Dios? ¿Qué tanta trascendencia le damos? Y lo digo con mucho respeto, porque después de la pandemia algunos se fueron y no volvieron. Algunos ya su fe se fue, algunos se distrajeron con mil cosas, algunos comenzaron a divagar y se metieron en otras cosas. ¿Qué pasaría si un día totalmente nos pasa algo similar? Nuestro templo es destruido y digamos, ay, como quisiera ir a escuchar esa escuela sabática que nunca iba. Cómo quisiera ir al templo para escuchar el mensaje, abrazar a mis hermanos. Cómo quisiera escuchar la palabra ahí. Cómo quisiera hacer esto, cómo quisiera hacer lo otro y ese cómo quisiera. No tendrá sentido. Yo creo que hoy tenemos momento, hermanos. Tenemos el espacio para hacerlo. Y quizá ellos cuando se iban deportados y miraban su templo en ruinas decían, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo permitimos que lleguen estas circunstancias? Pero Carlita, yo ayer que leía esto, dice, no puede terminar así la historia. No quisiera decirles, hermanos, si saben que esa historia terminó muy triste. No terminó triste. Les tengo excelentes noticias. Pongan mucha atención en esto. Miren, los últimos versos de este libro, dice en el verso 27. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió en la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el reino de Babilonia. Me emocionó mucho leer esto, porque alguien diría, no, hermanos, esto es muy importante, es muy revelador cuando lo leí. Porque nos habla que este Joaquín, hermanos, es sacado de la cárcel, el rey de Babilonia nuevo lo indulta, le da libertad y le da un trato favorable. Los detalles de este trato privilegiado dan claramente a entender que Joaquín o Jeconías, a Joaquín le pusieron los babilonios, recobró su título, los honores, la condición de ser rey, aunque estaba sometido a Babilonia como un rey vasallo, pero ya no era un esclavo, era un rey, aún estando ahí en una tierra que no era suya, y aunque ya no volvería a Jerusalén, este dato es muy importante porque deja evidencia de la promesa de Dios que se sigue cumpliendo. La dinastía davídica aún seguía en pie. La antorcha de David no se había apagado. La antorcha de David seguía encendida aún en cautiverio. Así lo expresa sin duda el profeta Isaías, hermanos, que vio la llegada de Ciro el persa, porque después llegan los persas y vencen a Babilonia. Unos años después, el signo de una nueva liberación, la llamada a un éxodo nuevo hacia la tierra perdida y de nuevo prometida. Me encanta esto, hermanos, porque a pesar de todas las dificultades, este dato para mí es muy importante. Nos está diciendo, sigue reinando, sigue siendo rey, un hijo de David, aún en Babilonia. Ya no está preso, está en el reino. Ya a lo mejor no está con la autoridad que tuviera en su territorio, pero sigue siendo aún vasallo, un rey. Y esto nos recuerda, hermanos, que después, muchos años después, vino un hijo de David llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Este hijo de David, hermanos, nos ha hecho libres, nos ha permitido salir de nuestra esclavitud, de quitar vicios, ideas, paradigmas, costumbres, y nos ha hecho nuevos, nos ha hecho libres. Dios, el creador del mundo, el libertador de Egipto, podía formar un pueblo nuevo y crear una nueva historia como la ha hecho con nosotros. Históricamente este pueblo, hermanos, regresa a casa, e históricamente en la historia moderna este pueblo, esta nación de Israel, toma posesión de su territorio. Dios no olvida promesas, Dios no olvida lo que ha dicho, y si ustedes y nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Dios cumplirá
todo, absolutamente todas sus promesas en nosotros. Qué hermoso final, qué hermosa reflexión, Carlita. Hay una esperanza para ellos, hermanos. A pesar de la situación en la que ellos se encontraban, Dios no los olvidó ahí. Dios no los olvidó ahí. Y como Joaquín, este hombre fue, pues le devolvieron un lugar, aún en una tierra que no era de ellos. Pero aquí hay una esperanza para el pueblo, hermanos. Esa esperanza que nuestro Dios no olvida las promesas que hace hacia este pueblo. Y es lo mismo que hace con nosotros. Es lo mismo que sigue haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cordero perfecto que un día tomó nuestro lugar en una cruz y nos dio la libertad, y que muchas veces se acerca a nosotros y está presente y nos acompaña todos los días de nuestra vida, hermanos. Y Dios todavía nos está diciendo: todavía confío en ti. No quiero que vayas a un exilio para que luego puedas valorar lo que yo te estoy ofreciendo. Es toda una lección esto que estamos viendo del final del capítulo 25 de Segundo de Reyes, hermanos. Un pueblo que va al exilio, un pueblo que en el exilio valora a su Dios, su tierra, su templo, pero también que aún así en ese lugar hay una esperanza para ellos y una promesa que Dios les dice: van a regresar, pero van a tener que pasar por este momento tan amargo. ¿Para qué? Porque el ser humano a veces tiene que aprender, y en este caso ellos tuvieron que pagar ese precio y aprender para que puedan valorar lo que Dios había hecho por ellos. Y nosotros igual, hermanos. Ahorita tenemos la oportunidad. ¿Qué hay? ¿Qué obstáculo hay, hermanos? No hay. Pretextos son los que hay. Perdón que lo diga, pero a veces son esas cosas, pretextos. Y dentro de esos pretextos usted se está perdiendo una gran bendición, porque al final de todo usted es el mismo que se priva de esa bendición. A Dios no le afecta, pero el que le afecta somos a nosotros. Él es Dios, es soberano, entendamos esa parte. Pero nosotros somos seres humanos limitados, necesitados de un Dios todopoderoso que es el que nos ayuda. No se pierda la gran bendición, no se prive usted mismo de adorar a Dios en el lugar donde usted esté. De adorar a Dios, sí, en su casa, perfecto, qué bueno que lo hace. Pero hay un lugar, y aquí lo hemos visto, hay un lugar donde Dios pone ahí esa bendición para que usted pueda adorarle, agradecerle todo lo que ha hecho y seguirá haciendo. Y es que es un Dios totalmente lleno de amor y misericordia, y que guarda una promesa. Y aún así, hermanos, podemos tener muchos pretextos y decir: Dios entiende perfectamente. Claro que sí, hermanos, pero no por eso va a permitir otras cosas. Hermanos, valoremos esta oportunidad. El mundo 2 años vivió una situación totalmente desagradable que ni usted ni yo la esperábamos, y aquí vemos la esperanza de Dios en nuestra vida, que usted en este momento está con su casa o donde esté escuchando y viendo esta transmisión. Es la gracia de Dios que le permitió poder vivir esta situación cuando hay muchos que ya no pudieron, cuando hay muchos que les afectó más de lo normal. Entonces, hermanos, qué bendición tan grande. Y esto es imagínense que esto hubiera tardado más y se hubiera convertido en otra cosa peor. Pero Dios tuvo misericordia. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Y un día, y esto de que ellos van al exilio y fue destruido su templo, a nosotros solamente nuestras autoridades nos dijeron: tienen que cerrar. Y después de 2 años ya había como una situación que ya no se aguantaba. No sé usted, pero yo no aguantaba estar tanto tiempo en mi casa, sabiendo que hay un lugar, pero no puedo ir. ¿Por qué? Porque hay una orden de que tiene que estar cerrado. Y esto solo fue una experiencia, hermanos. A corto tiempo, ellos fueron años en esos lugares. Donde no pudieron estar porque su templo fue destruido y su ciudad también. Hermanos, una pequeña lección para la humanidad. Ahora, hermanos, valoremos esta oportunidad. No se pierda la oportunidad de adorar a Dios en ese santuario. Hágalo en su casa todos los días, pero hay un día especial. Ese lugar tiene un significado muy importante para Dios, pero más importante para nosotros, hermanos. Así que cuidemos como un tesoro valioso esa relación con Dios, pero sobre todo esa salvación que Dios le dio, que nadie en este mundo la puede dar más que nuestro Dios. Así es, hermanos, así que esta reflexión siga haciendo eco en nuestros corazones y que Dios nos permita seguir creciendo en todo
a través de su palabra viva. Que así sea en nosotros, hermanos, en todas nuestras vidas. Dios siga manifestando su poder y gracia. Que Dios les bendiga.